Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saludo en el amor del Señor. Soy la tía María Ángel y hoy vamos a ver una nueva clase. Pero primero vamos a orar y poner todo en manos de Dios, ¿les parece? Cerremos los ojitos y oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este día porque tú nos permites conectarnos por este medio, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, y asimismo aprender de tu palabra por medio de estas clases. Te pedimos que nos des un corazón de entendimiento, Señor, que nosotros podamos aprender lo que nos trae la clase el día de hoy, Señor, y reforzar nuestros conocimientos de la Biblia. Te pedimos que estés en todo momento con nosotros, Padre, y te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, qué bueno. Miren, nosotros estamos hablando sobre los profetas. Las tías anteriores han hecho clases sobre los profetas varios, Isaías, Jeremías y otros. ¿Cierto que ustedes se lo saben? Sí. Pero antes de hablar de los profetas o de cualquiera de nuestras clases, nosotros tenemos que tener a la mano algo muy importante. Sí. ¿Y qué será? ¿Cómo que no saben? Claro que sí. ¿En qué nos estudiamos nosotros las cosas de Dios? ¿Ven que sí saben? En la Biblia. Sí, vamos a buscar la Biblia y vamos a tenerla a la manito porque la vamos a necesitar. Ante todo, nosotros vamos a estudiar un libro llamado Ageo de la Biblia. ¿Y por qué Ageo? ¿Dónde está Ageo? ¿Ven? Ageo es el profeta que vamos a ver. Sí, vamos a hablar sobre el profeta Ageo. Es un profeta menor. ¿Por qué? Porque su libro es corto, muy cortito, tiene solo 2 capítulos, pero mucho que aprender en él. Así que vamos a prestar atención. ¿Por qué nosotros vamos a leer en la Biblia sobre el profeta Ageo? Toda la Biblia es un libro profético. ¿Pero por qué un libro profético? Porque la Biblia nos dice lo que acontecerá. Si nosotros queremos saber qué va a pasar más adelante, estudiemos la Biblia, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Ya? Miren, antes de hablar de Ageo, que es un profeta, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un profeta? ¿Cómo? ¡Claro que saben! Ya las tías le habían dado clase de qué era un profeta. Y es tan fácil, ¿cómo se nos va a olvidar? Un profeta es una persona escogida por Dios para enviarle un mensaje al pueblo. En este caso, a un gobernador, en el caso de Ageo. ¿Y para qué los utilizaba? Porque Dios, cuando escogía un profeta, lo hacía para mandar un mensaje. Sí, enviaba mensajes. ¿Para qué? Para que el pueblo, el gobernador o la persona que estaba en ese momento con autoridad corrigiera. ¿Pero qué iban a corregir? Las malas actitudes que estaban teniendo. ¿Por qué? Pero si Dios podía simplemente castigarlos. Por eso precisamente. Porque Dios no quería castigar al pueblo, no quería que las consecuencias que se tenían por las malas actitudes las pasaran las personas. Y por eso enviaba a los profetas a llevar mensajes para evitar esas actitudes. ¿Quiénes eran los profetas? Bueno, los profetas eran escogidos por Dios por su testimonio. No cualquiera, Dios no iba a tomar a cualquier persona. Dios tomaba a aquella persona limpia de corazón, que tenía un buen testimonio y que alababa al Señor, que creía fielmente en Dios y que era digno y ejemplo de hablar con Dios. Entender que el profeta es el medio que Dios utilizaba para comunicarse con el pueblo.
y tenía que ser algo limpio, algo tranquilo, algo que nosotros pudiéramos testificar que era una persona ejemplar. Bueno, los profetas acusaban al pueblo de las cosas que estaban haciendo mal y les decían, mira, estás haciendo esto mal, debemos corregirlo porque habrán consecuencias. Y el pueblo escuchaba muchas veces todo eso. Y cuando no, habían consecuencias. Entonces tenemos claro que el libro profético es la Biblia y los profetas se encuentran en él. Ahora hoy vamos a hablar del profeta Ageo. Sí, Ageo fue un profeta a lo que llamamos exílico, que es después del exilio, de cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo y fue liberado 70 años después. Después de otro profeta, el profeta Ageo fue llamado por Dios para llevar un mensaje al pueblo de Israel. ¿Y cuál era el mensaje que quería llevar el profeta Ageo? Qué interesante. El profeta Ageo le llevaba el mensaje enviado por Dios a Zorobabel. Qué nombre, ¿cierto? A Zorobabel, que era el gobernador en ese tiempo, y Josué, que era el sumo sacerdote de ese pueblo. ¿Y qué mensaje creen ustedes que le envió Dios a Zorobabel y al pueblo de Israel por medio de Ageo? Ageo, que era la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, que había sido destruido. ¿Y qué le dijo Dios a Ageo? Vamos a leer un poquito la Biblia. Yo les dije que la íbamos a utilizar. Es muy sencillo entender el por qué son profetas. Mire cómo comienza el texto, es tan fácil. Dice, y tan específico, quiero que se fijen en esto. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Qué les dije yo de los profetas? Siempre se habla de que Dios les habló. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Pero qué reprensión, ¿no les parece? ¿Qué quiere decir Dios con que ellos habían estado en unas casas atesoradas? Cuando ellos volvieron al pueblo de Jerusalén, después de todo lo que había pasado, ellos llevaban un compromiso, ellos llevaban una misión. Y era reconstruir el templo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se desvió de la misión que tenían. Y en vez de llegar a reconstruir el templo de Dios, llegaron a edificar sus casas. Unas lindas casas. Muy cómodas casas. Pero esa no era la misión. La misión era que ellos tenían que construir el templo. ¿Y qué pasó? Dios le habló a Ageo para recordarles eso. ¿Verdad que sí? Y les dijo, muy bonitas sus casas, muy bonito todo. Pero ¿y por qué esta casa está vacía? ¿Y por qué esta casa no está completa? Y les dice, meditad bien, pensad qué está pasando. Piensen bien lo que están haciendo, porque eso trae consecuencias. Y más adelante, entre el texto 6 al texto 10, más o menos,
les dice todo lo que ellos han estado pasando y no se han dado cuenta de que son las consecuencias de haber descuidado la misión. Sí, les dice que ellos se vestían pero igual tenían frío. Les dice que ellos comían y no se saciaban, bebían y aún tenían sed, trabajaban mucho y segaban poco, o sea, recogían muy poco. Entonces todo eso era por obra de Dios, intentando darles la visión de que ellos se habían desviado, de que ellos tenían sus casas muy lindas, pero la casa de Dios no estaba construida. ¿Ya? Y por eso le habló a Ageo. Cuando él le habla a Ageo, le habla al gobernador, a Zorobabel, y Zorobabel los escuchó. Entonces Zorobabel les dice al pueblo que tienen que comenzar a edificar y a trabajar en esto de la reconstrucción del templo. Pero cuando esto pasa, se vuelven a descuidar simplemente. Y vamos a leer en el capítulo 2, del 1 al 9, y dice que ellos en ese texto abandonaron las expectativas. ¿Por qué? Porque cuando ellos hablan aquí, en el capítulo 2, versículo 1, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta a Ageo, diciendo. Y ahí él le habla a Zorobabel y otra vez a Josué y les dice que quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora. No es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa? Cuando Dios les habla en este texto, les dice, les anima a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando ese templo fue construido por primera vez, era un templo hermoso. Era algo demasiado lindo que habían construido cuando lo hizo el rey Salomón. Y cuando lo destruyeron fue muy triste, ¿cierto? Pero cuando volvieron aún quedaban personas mayores, abuelitos, que habían visto ese templo. Y cuando vieron que estas personas estaban levantando este templo como por obligación, como por compromiso, pero no con amor, se entristecieron. Pero Dios no estaba contento con eso y les dijo: esto no es lo mismo que había estado antes, y las personas se entristecieron. Dice en el texto que habían personas que habían estado ahí y lloraban, estaban tan tristes de ver que no eran las mismas expectativas de antes, pero al mismo tiempo habían personas tan gozosas que estaban tan alegres de que se estuviera reconstruyendo el templo, pero no habían visto el anterior, que también estaban alabando al Señor, y todo fue como un momento de confusión. Pero sin embargo, Dios estaba muy claro en lo que Él les estaba diciendo. Y vino una tercera palabra a Ageo por medio de Jehová. ¿Y qué le dijo? A ellos era porque Dios había prometido una recompensa, digámoslo así, como que ustedes vendrán buenos tiempos, vendrán el tiempo de abundancia, el tiempo de esto, pero todo después de haber construido el templo, ¿cierto? Entonces ahí Dios le habla al gobernador de Zorobabel y al sumo sacerdote para que ellos compararan hacer las cosas con el ánimo que les correspondía. O sea, Dios les habló y les dijo que tuvieran ánimo, porque Él estaba con ellos haciendo ese templo, estaba con todos. Entonces, cuando ellos escuchan esto, ellos se animaron a hacer el templo. ¿Por qué? Porque Dios les mandó a decir con Ageo, en el versículo más o menos del 10 al 19,
les dio un ejemplo de que si yo lo hacía con mal ánimo, o sea, cuando hago mis actividades, mis deberes y lo hago de mal hacer, muchas veces no me quedan bien hechos, ¿cierto? Entonces esto les decía Dios por medio de Ageo al pueblo y a Zorobabel, que si ellos lo hacían con amor, con verdadero ánimo, con verdadero gozo, iba a ser un templo hermoso, iba a ser algo lindo, agradable al Señor, que tenían que animarse, que Él estaría, algo tan lindo que les dice Dios en esta palabra es que Él estaría con ellos ahí. Entonces el pueblo cobra ánimo, no tiene su recompensa de eso, y que también todo era agradable para Dios, siempre y cuando todo lo hicieran con ánimo. Cuando Dios habla en una cuarta oportunidad a Ageo para decirle sobre la fidelidad y la esperanza futura del pueblo de Dios hacia ellos, lo hace en el versículo del 20 al 23. Y dice: promesa de Jehová a Zorobabel. ¿Qué le dice Dios en ese momento a Zorobabel? Le da una promesa. Le da una promesa de las buenas nuevas que Dios estaba preparando el futuro del reino de Zorobabel, y que era un rey mesiánico. ¿Quién será el rey mesiánico? Eso lo veremos más adelante, pero sí, Dios les habló y les dio una esperanza por haber reconstruido este templo tan hermoso. ¿Y qué podemos ver en este texto, en Ageo? Tan bonito Ageo, en tan corto, en solo 2 capítulos, podemos ver que Dios habló al pueblo en distintas maneras, pero sin embargo, Dios pudo ver el compromiso que este pueblo tuvo con él, aparte de que tuvo que haberles llamado la atención, porque para eso Dios usa al profeta, para llamar la atención al pueblo y llevarle palabra de él. Pero este pueblo tuvo la fidelidad, tuvo el compromiso y tuvo la confianza en Dios. O sea que ellos fueron responsables y también fueron obedientes a Dios por medio de Ageo y también Zorobabel y Josué. Es tan bonito que nosotros podamos escuchar palabra de Dios, y lo bonito de ahora es que nosotros simplemente con leer la palabra, con leer la Biblia, estamos escuchando lo que Dios nos dice, porque nosotros cada vez que leemos la Biblia nosotros podemos entender y podemos sentir que Dios nos está hablando. Además que nosotros también podemos hablar con Dios por medio de la oración, ¿cierto? Hoy tenemos un versículo lema, y el versículo lema está en Ageo. Vamos a hablar en Ageo 1:13. Nos dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos recuerde que está en todo momento con nosotros y que todo lo que hagamos lo hagamos con Él, porque siempre va a estar al lado de nosotros ayudándonos. Eso es una promesa muy bonita y muy reconfortante que nosotros siempre debemos tener presente. Versículos se los voy a dejar para que se lo aprendan y que alguien se anime a enviarnos el video y la canción de los profetas. Espero que estén muy bien y les mando muchos saludos y abrazos. Dios les bendiga.